Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas. Amables televidentes, buenas noches. La Corporación Cívica Daniel Guilar Secán y su programa Protagonistas los saluda una vez más en la sala de su casa, en su lugar de descanso, para traerles una nueva entrevista semanal. Hoy, y a propósito de que estamos en la Semana Mayor de la Fe Católica en el occidente del mundo, y que en este mundo ecuménico cada vez hay más evidencia de confesiones religiosas diversas que acogen el sentimiento y la convicción de fe de muchas personas, hemos querido invitar a dos pastores de dos iglesias no católicas, al pastor José Manuel García de la Cruzada Cristiana. Buenas noches, pastor. Buenas noches, José. Y al pastor Jairo Cruz. Muy buenas noches. La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos dos van a conversar con ustedes y conmigo sobre la opción de fe, la mirada que desde su confesión religiosa tienen con respecto a la Semana Mayor Católica que se está celebrando en el mundo occidental por estos días, y para que aprovechemos y comprendamos mejor los horizontes desde los cuales ellos están actuando en su trabajo pastoral día a día con las comunidades en las que están inmersos. Entonces comencemos con usted, José Manuel. Primero, una pregunta de dato. La Cruzada Cristiana, ¿quiénes la conforman? ¿Cómo se conformó? ¿Desde cuándo está? ¿Qué presencia tiene en Cali, el Valle, el país? Y si la tiene fuera del país también. Bueno, la Iglesia Cruzada Cristiana lleva 36 años anunciando el Evangelio de Jesucristo en todo el territorio colombiano. Cuenta con 25 sedes en la ciudad de Cali, 84 en la región occidente, y tiene otras sedes no solo en el país, o sea, en todo el país, sino también en Venezuela, en Ecuador, en España y en algunos países árabes. Se inició con la venida del apóstol Alfonso Díaz. Él inició un trabajo aquí en la ciudad de Cali hace 36 años y desde entonces hemos ido creciendo y extendiéndonos a más barrios de la ciudad y departamentos y ciudades de este bello país y de esta hermosa ciudad. Si uno le pregunta a un sacerdote de la Iglesia Católica, ¿cuál es la almendra del discurso, digámoslo, predicativo, de la prédica que tiene la fe católica? Él nos va a decir la fe, la confianza en las lecciones de vida que Jesús crucificado le dio a sus seguidores, y por sobre todo la fe en la resurrección, la confianza en el concurso de la Virgen María y de los santos. Eso es como la almendra, digámoslo, para que cualquier persona que se acerca a la confesión religiosa católica pueda entender qué está diciendo el sacerdote católico. ¿Cuál es la almendra de la prédica pastoral de la Cruzada Cristiana? El mensaje fundamental de fe que dan ustedes. Pues la Iglesia Cruzada Cristiana pues tiene como base toda la Sagrada Escritura, pero esencialmente lo que predicamos es la muerte de Jesucristo, su resurrección y los resultados que tiene la obra de Jesús en la cruz del Calvario en favor del ser humano. Los efectos de esa obra, tanto en la vida personal de cada individuo como el efecto en la familia y en la sociedad en general. O sea, el discurso central es Jesucristo crucificado, resucitado y todo lo que eso significa para el hombre. Por eso se habla de las buenas nuevas o buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. A ver, usted, pastor Jairo Cruz, háganos por favor explicación de las mismas preguntas que le acabo de hacer a José Manuel. Ustedes, el origen de la Iglesia Adventista de los últimos días? Del séptimo día. Del séptimo día. ¿Cuál es el origen? ¿Qué trasegar tiene? ¿Qué trayectoria tiene?
¿Y cuál es la almendra del discurso pastoral de fe que tienen ustedes? En primer lugar, muy buenas noches, nuestros queridos y amigos televidentes, que en esta noche de verdad nos honran el hecho de estar al frente en estas pantallas. Muchísimas gracias, José Manuel, por esta oportunidad. En primer lugar, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene sus orígenes como iglesia organizada en el año 1863. Se realizó un voto, de hecho, desde el año 1861, así que la iglesia tiene un periodo de tiempo de 150 años de existencia y su sede está prácticamente en los Estados Unidos de Norteamérica, en Washington. Sede en Miami también, está conformada por distintas divisiones, y estas divisiones también se subdividen en lo que son las uniones en los distintos países del mundo. Y esas uniones se subdividen también en lo que son asociaciones. En nuestro país, en Colombia, tenemos dos uniones, la Unión del Norte y la Unión del Sur. La Unión del Norte, su sede está en la ciudad de Medellín. La Unión del Sur, su sede está en la ciudad de Bogotá. Aquí en la ciudad de Cali tenemos una subsede, lo que nosotros llamamos las asociaciones. Aquí tenemos la sede Asociación del Pacífico, y está conformada aquí por 25 distritos. Los distritos están conformados por un sinnúmero de iglesias y cada distrito tiene al frente un cuerpo ministerial, ya sea un pastor y un ministro asociado, alguien que está allí también para apoyarlo en el ministerio. Y de esa manera entonces nosotros, la iglesia mejor está estructurada a nivel mundial. Y el programa inclusive que la Iglesia Mundial tiene que ver justamente con los programas evangelísticos, tiene que ver con los programas educativos, sobre todo contamos con un sinnúmero de universidades, de colegios, de escuelas, y también lo que tiene que ver en el área de la salud. También tenemos un sinnúmero de hospitales, de clínicas, en donde las personas que están allí son estudiantes también egresados de nuestras propias universidades que se han preparado. Tenemos la Universidad de Loma Linda en los Estados Unidos, está la Universidad también de Montemorelos en México, ahí está la Universidad de Mar del Plata en la Argentina, y en fin, aquí en Colombia contamos con la Corporación Educativa Adventista. Hace poco también se inició un programa interesante de lo que es enfermería superior, y también un sinnúmero de carreras como donde nos preparamos en el área teológica por un tiempo de 10 semestres para obtener el título de licenciados en teología. Posteriormente nos preparamos también ya sea en maestría, en posgrados y un doctorado de acuerdo también a la línea que la persona lleva. Y desde el punto de vista de la fe, de la prédica de la fe, ¿cuál es como la coyuntura sustancia? O la base? En cuanto a la fe en sí, ¿verdad? La base principal, el mensaje central de la Iglesia Adventista del Séptimo Día está justamente centrado en lo que las Sagradas Escrituras enseñan, ¿no? Tiene que ver con la proclamación del Evangelio de Jesucristo, de un Cristo que murió, un Cristo que resucitó, pero un Cristo sobre todo que pronto vendrá por segunda vez. O sea, el anunciar las buenas nuevas de la salvación. La Iglesia Adventista hace mucho énfasis en eso, teniendo claro está como base la observancia de los mandamientos de Dios, incluyendo inclusive la verdad del sábado, ¿verdad? Que tristemente a través de toda la historia, y podemos conocer a través del trasfondo profético, histórico, como ya estaba anunciado lo que iba a acontecer, en fin. Pero la Iglesia Adventista tiene justamente como base eso, ¿no? La proclamación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en la venida de nuestro Señor Jesucristo, de ahí el nombre de Adventista del Séptimo Día, ¿no? Adventista viene de la palabra advenimiento. Advenimiento significa retorno, o sea, esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente la esperamos, sino que la proclamamos con fuerza, con poder, con gozo, con alegría, con entusiasmo, e invitamos también entonces a las personas para que se preparen para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo estoy haciendo preguntas periodísticas desde fuera de las confesiones religiosas que cada uno de los dos representa, con el ánimo de que el televidente que está allí pendiente de sus respuestas y de esta entrevista le pueda quedar claro el entorno pastoral en el que ustedes se mueven.
¿qué explica el surgimiento de estas iglesias, de estas confesiones religiosas, digámoslo, paralelas o al lado de la Iglesia Católica, que ha sido en los últimos 2000 años de la historia occidental, por lo menos, como la iglesia eje, la que ha concitado el mayor interés del público practicante de fe? ¿Cómo se explica ese movimiento del que ustedes surgen? Pues vale la pena como aclarar que la Iglesia de Jesucristo como tal, independiente de las diferentes denominaciones que existen hoy, de sana doctrina, se originó primero que la Iglesia Católica. La Iglesia nació con el sacrificio de Jesús, su primer advenimiento, su encarnación, su predicación, formó 12 discípulos. De ahí en adelante nació lo que se conoce como la Iglesia primitiva. Se dieron unos hechos históricos de donde surgió la Iglesia tradicional, pero igual se hubo como una, digámoslo así, división. Surgió la Iglesia Católica, pero entonces siguió funcionando la Iglesia de Jesucristo como tal, y desde entonces se han como levantado diferentes denominaciones y misiones a nivel mundial. Nosotros como Iglesia Cruzada Cristiana, el surgimiento de la Cruzada Cristiana viene desde Inglaterra. De ahí fue enviado uno de los patriarcas de la Iglesia, Patricio Sims. De ahí él conoció al apóstol Alfonso Díaz, y de ahí venimos pues nosotros como denominación, Iglesia Cruzada Cristiana. Pero también la Iglesia Cruzada Cristiana es una respuesta a la necesidad de conocer el Evangelio tal cual como está en la Escritura, debido a que durante años se han enseñado muchas cosas que no corresponden a lo que dice la Escritura. La Escritura que ustedes enseñan es diferente a la Escritura que tiene la Iglesia Católica. No, es la misma. El asunto está en la interpretación, en la manera de cómo se presenta. Ya. ¿Y la Escritura que ustedes enseñan es diferente a la Escritura de la Iglesia Católica? No, es la misma. O sea, es exactamente el mismo eje. Ustedes están haciendo un trabajo de interpretación sobre las Sagradas Escrituras. A ver, las mismas Escrituras se interpretan a sí mismas. Permítame la pregunta que le hizo justamente al pastor José, con relación al surgimiento, ¿verdad?, de la iglesia como tal. La iglesia adventista parte aún desde el mismo principio, de la misma creación de este mundo, cuando el Señor mismo estableció las dos instituciones más antiguas, que fue la institución del matrimonio y la institución inclusive del sábado. Y de allí entonces, a través de todos los tiempos, Dios ha tenido, ¿verdad?, los patriarcas, los profetas, estos grandes hombres que han venido enseñando esa gran verdad que el Señor estableció desde el principio mismo, la creación. Entonces surge entonces la iglesia adventista, ¿verdad? Continúa justamente el surgimiento del año, cuando dijimos año 1861, 1863, cuando ya se organiza como iglesia adventista el séptimo día. Y continúa lo que ya desde el pasado mismo, inclusive pasa la era apostólica también, el surgimiento de todo aquello, las bases con relación a la doctrina, el fundamento bíblico. La iglesia entonces retoma todo eso y el surgimiento de una iglesia dentro del marco de la profecía para presentar esas grandes verdades que desde a través de todos los tiempos, como conocemos a la luz de las Escrituras, el enemigo de Dios y de las almas, que es el diablo y Satanás, como el mismo la Escritura lo presenta, ha tratado de destruir y de desvirtuar esas grandes verdades. Pero la iglesia adventista justamente surge a través del marco de la profecía, como lo presenta justamente las Sagradas Escrituras. Pero con relación a la Biblia, de hecho, o les decía al comienzo, la misma Escritura se interpreta a sí misma. Cuando escudriñamos las Escrituras fielmente, permitimos, ¿verdad?, que el Antiguo me lleve al Nuevo y del Nuevo me lleve al Antiguo Testamento, podemos encontrar las respuestas allí maravillosas, ¿verdad?, de manera clara y sencilla, bajo la luz y bajo la lupa y la dirección del Espíritu Santo. Pastor Jairo, ustedes son parte del espectro de lo que se conoce en el mundo occidental como las iglesias protestantes.
A ver, es considerado, a veces, tenemos que mirar de dónde surge el nombre de protestante, ¿no? Justamente protestantismo se le dio ese nombre por aquellos grandes hombres que en un momento dado se levantaron, esos grandes reformadores como Martín Lutero, como Juan Hus, Jerónimo, Wycliffe, Tyndale, estos hombres que en un momento dado se rebelaron justamente contra toda esa serie de dogmas, creencias y tradiciones que la Iglesia popular presentaba, ¿no? Y que después de un descubrimiento o redescubrimiento a la luz de las Escrituras, dijeron esto no puede ser. O sea, entonces, que sí, ustedes sí vienen de esa raíz. Entonces, la Iglesia Adventista justamente surge a través de la revelación misma, ¿no? De lo que mismo Dios presentó con relación a cada una de estas creencias, de estos grandes hombres que también, ¿verdad?, redescubrieron esas verdades y fueron tomadas, ¿no?, pero teniendo como base justamente y como fundamento el principio bíblico, ¿no? ¿Ustedes sí hacen parte del tronco, llamémoslo, de las iglesias cristianas? Ya usted fue muy claro en que la Iglesia Católica es a posteriori del cristianismo primitivo, y en eso tiene toda la razón. Sí. Pero entonces ustedes se consideran y se matriculan, si se me permite la palabra, dentro del cristianismo universal. Ustedes no se matriculan dentro del cristianismo universal. O sea, no, sí, estoy tratando de que al televidente le quede claro, porque a veces en el imaginario colectivo queda de que están los católicos y sí, todos los demás. Claro. Y sucede que no son todos los demás. Hay dentro de las confesiones cristianas una serie de iglesias, de credos, pero que de alguna manera son esencialmente iguales en su prédica de fe, y hay iglesias que, aún reivindicando a Cristo, como usted ya lo ha explicado, tienen un surgimiento histórico muy distinto, como es el surgimiento luterano, de todas las peleas, digamos, lo que dio en su concepción teológica Martín Lutero, allá cuando estábamos apenas saliendo de la Edad Media prácticamente. A ver, yo explicaba por eso desde un comienzo mismo, la Iglesia Adventista adopta desde el principio mismo, desde la creación a la luz de las Escrituras, cuando el Señor mismo instituyó, yo le explicaba, y a los televidentes, la base principal, o sea, la Iglesia Adventista surge desde el comienzo mismo, o sea, desde la creación, cuando Dios establece las dos instituciones más antiguas, como ya lo dijimos, el matrimonio y el sábado, y justamente todas esas creencias, y aún pasando la era apostólica, y entonces ya me hacía la pregunta en cuanto a surgimiento de estos movimientos protestantes, ¿verdad? De hecho, la Iglesia Adventista corrobora y afirma justamente lo que aún estos mismos hombres ya estaban corroborando también, pero a la luz de las Escrituras, echando por tierra o haciendo a un lado justamente aquellos dogmas, aquellas creencias que estaban en contra de lo que Dios había dicho desde el principio de la creación. La Iglesia Adventista surge justamente con base desde el principio mismo, y continúa entonces a través de toda la historia, ¿verdad?, y a la luz de las Escrituras, y el cristianismo en la era apostólica, el periodo neotestamentario, y entonces mantiene esa base, esos principios, esas creencias fundamentales, y que sencillamente yo le explicaba que corrobora lo que los mismos protestantes, estos hombres que se levantaron, ¿verdad?, pero no tanto lo que ellos enseñaban y creían, sino todo con relación a la luz de lo que ellos enseñaban en la Biblia. ¿Qué le dicen ustedes desde sus confesiones religiosas a aquellas personas que, y cada vez en mayor número, están considerando, no son ateos, no son gnósticos o agnósticos, tienen una opción en su manera de concebir su propia fe, de que Dios no está fuera que Dios no es un ente, una entidad, un ser externo a los humanos, externo a la naturaleza, sino que Dios está dentro de? O sea, que cada ser humano incorpora en sí mismo su propia divinidad. ¿Ustedes qué le dicen a esas maneras de concebir la relación con la divinidad? Nosotros, como Iglesia Cruzada Cristiana, creemos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Pero no creemos la enseñanza del panteísmo,
que enseña que todo es Dios. Es cierto que somos imagen y semejanza de Dios, que Dios nos creó con habilidades, con una voluntad, un intelecto, con unas emociones, que hacen parte de esa semejanza de Dios, pero no somos Dios. De hecho, Jesucristo en su obra en la cruz vino a reconciliar al hombre con Dios, porque el hombre se había separado, había sido separado por causa del pecado. Pues haciendo como remembranza de lo que dice Génesis, el capítulo 4, capítulo 3, cuando Adán y Eva desobedecen una orden explícita del Señor, ellos son separados de ese lugar de deleite que conocemos como Edén. Desde ahí se rompió la relación del hombre con Dios, y Jesús vino a restaurar esa relación con el hombre, entre el hombre y Dios, ¿sí? Eso pues nos enseña que aunque todos somos criaturas de Dios, ni somos Dios, ¿sí? Ni todos somos hijos de Dios. San Juan 1:12 deja muy claro que para convertirnos en hijos de Dios tenemos que recibir a aquel que fue enviado por Dios, que es Jesucristo. O sea que él está diciendo algo ya para nuestros televidentes importante. Aunque somos criaturas a imagen y semejanza de Dios, no todos somos hijos de Dios, dice el pastor según lo que José Manuel. Eso dice la Escritura. Sí, bueno, corroboro lo que el pastor José dice, ¿no? Eso es una realidad. Todos somos criaturas de Dios, pero realmente la Escritura misma dice, no todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que realmente de corazón aceptan a Dios como y a Jesucristo como su garante y único Salvador personal. La misma Escritura dice, se constituyen en hijos de Dios. Así que a veces inclusive escuchamos, ¿no? Muchas veces, no, todos somos hijos de Dios. Pero cuando vamos a las Escrituras, el Señor es claro en cuanto a eso, ¿no? Eso es fundamental. El pastor mencionaba también, con relación a la pregunta, José Alberto, y es que el panteísmo, ¿no? Eso es una doctrina que inclusive un personaje que justamente fue el que le inició, Kellogg, cuando nosotros vemos ese producto Kellogg, fue un gran médico, que él justamente se dedicó a escribir ese libro y a proliferar, ¿verdad?, en cuanto a lo del panteísmo, con relación a lo de Dios. Todo es Dios, todo lo que tocamos, esto de aquí está Dios, y esto es Dios, ¿no? Qué importante es que nosotros podamos concebir a ese Dios como es un Dios real. Es el Dios que creó los cielos, la tierra, la mar, la fuente de las aguas. Es el Dios de orden, el Dios organizado, el Dios, el dador de la vida nuestra, el Dios que nos cuida. Y que lo concebimos ahora, el Señor Jesús lo dijo, ¿no? Antes de partir al cielo, Jesús dijo, no os dejaré solo, le dijo a los discípulos, y os enviaré el Consolador. Y es justamente con el Espíritu Santo con quien nosotros nos entendemos. Cuando alguien, por ejemplo, hace algo indebido, tiene una conducta desasertiva, equivocada o errada, va y se acuesta, y estando acostado por allá empieza a dar vueltas, y hay algo como que toca, no hay un martillito ahí que está, y te dice, mira Jairo, o José, mira, hiciste algo indebido hoy, y empieza la persona como a dar vueltas ahí, que si lo que dijiste no estuvo bien. Y dice, bueno, que es esto? El Espíritu Santo, ¿no?, trabajando justamente en la conciencia de la persona. Los psicólogos y los psiquiatras llamarían ese hecho como una conciencia culpable, ¿no? Exactamente, la conciencia de la culpa. Sí. La conciencia de la responsabilidad. Claro. Ustedes lo llaman el Espíritu Santo. Sí, o sea, Dios trabaja de una manera tan especial porque el propósito de Dios es la salvación de la humanidad. O sea, Dios está interesado en nuestra salvación. Y justamente la labor del Espíritu Santo es esa, ¿no? Dios lo envió para eso. Yo tengo que hacerles preguntas a ustedes, no necesariamente fáciles, porque de lo que se trata es que el televidente le pueda quedar claridad sobre qué significa el surgimiento de cada vez más de más confesiones religiosas, de más opciones de fe con las cuales se enfrentan a diario. Las confesiones que ustedes dos representan hacen su caminar evangelizador en contra de la Iglesia Católica, a pesar de la Iglesia Católica, al lado de la Iglesia Católica o indiferentemente a la Iglesia Católica.
Pues la intención nuestra al predicar a Jesucristo no es como atacar a ninguna confesión religiosa, simplemente mostrar con claridad lo que la Escritura dice al respecto, mostrar de una manera clara los principios que Dios ha establecido para bendecir al hombre, el medio que Él mismo proveyó para la salvación y la restauración del ser humano. Si al hacer esto se da como se siente como una especie de ataque en contra de las otras confesiones religiosas, ya ahí tendría uno que decir que tiene que predicar el Evangelio a pesar de. A pesar de, ya contestó usted, pastor. Sí, a ver, el Señor Jesús nos mandó a predicar un Evangelio, ¿no? Y esa es la misión de la iglesia en este tiempo. De hecho, en el tiempo de nuestro amado Jesús, Él vino a presentar la verdad mismo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Inclusive su vida misma, Él era autoridad. Él era, inclusive a veces los rabinos, los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, y cuando le preguntaban, bueno, ¿y tú con qué autoridad haces estas cosas? Pero creo que esa pregunta sobraba porque él mismo era la credencial, la autoridad, porque él se dedicaba a presentar esas grandes verdades que estaban por allá empolvadas, guardadas, y que ahora esas verdades estaban tan ocultas que solamente era la tradición, ¿no?, la que se practicaba y se vivía, y las personas vivían en una completa ignorancia. Así que lo que hizo Jesús fue eso, venir con el poder y la autoridad del cielo, de presentar esas grandes verdades. Pero cuando Jesús presentó esas grandes verdades, y lo que hace la Iglesia Adventista, presentar estas grandes verdades a la luz de la Biblia, de hecho todo eso crea oposición, ¿no? Y vienen cualquier cantidad inclusive de opiniones, conceptos. Mira, entonces, si hablamos, por ejemplo, la Iglesia Adventista hace mucho énfasis también en cuanto a las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y de hecho, cuando tú estudias Daniel y Apocalipsis, vas a encontrar, ¿cierto?, una revelación tan clara con relación al surgimiento y la posición aún de la Iglesia popular y aún de todos los movimientos, tanto ya sea, llámese, protestantes, ¿verdad?, y a la par de la Iglesia popular. Entonces, estudiamos Daniel, Apocalipsis y las profecías, encontramos todo eso, toda esa gama de situaciones allí, y donde encontramos que hace diferencia, ¿no?, entre lo que es la verdad que Dios presenta y la realidad, ¿verdad?, de lo que es la Iglesia popular y todo el surgimiento de la cantidad de iglesias que han surgido, ¿no? En esta semana mayor de la Iglesia Católica, ustedes, los creyentes, los feligreses de la Iglesia de la Cruzada Cristiana y los feligreses de la Iglesia Adventista, ¿hacen algún tipo de celebración? Y si la hacen de manera muy breve, la actividad o los ritos, el rito principal que ustedes hagan si lo hacen en Semana Santa. Nosotros lo que hacemos es, como decíamos, o como hemos dicho desde un principio, es enseñar los efectos y los beneficios de la obra salvadora de Cristo. Convocamos la congregación a ayunar, a orar por los familiares de ellos, por los vecinos, por todas aquellas personas que no conocen a Jesús y no conocen estas verdades que, como Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces lo que hacemos es aprovechar este tiempo de reflexión, este tiempo de estar en familia, para invitarlos a buscar a Dios, para invitarlos a hacerse acreedores, a tomar posesión de lo que Cristo obtuvo para ellos. ¿Pero ustedes organizan algún tipo de liturgias, de actos? Sí, claro. Los ayunos y esto que les comento son precisamente celebraciones que hacemos en el templo. Los convocamos allí al templo a hacer esto, a orar, a alabar al Señor, a estudiar la palabra, a clamar por las familias y por esta ciudad. Ya. ¿Y ustedes, pastor? ¿Qué realizamos en Semana Santa? Sí. Bueno, usualmente aprovechamos esta semana, lo que llama la Semana del Mundo Católico, el mundo cristiano llama lo que es la Semana Mayor, para tener también un recogimiento espiritual con todas las iglesias. Hay una temática bien organizada, bien establecida, para que cada
orador, cada predicador pueda presentarlo también a la congregación. Tenemos la oportunidad entonces al congregarnos de alabar al Señor a través de los cantos, a través de la oración, a través del estudio de la palabra santa, que inclusive en este momento en las iglesias, aquí en todo lo que es la Asociación del Fuego Pacífico, Unión Colombiana en Colombia, se está llevando a cabo serie de conferencias donde todos los feligreses, la Iglesia Adventista, estamos congregados justamente en la adoración a Dios. Y participamos también de lo que hoy el mundo católico celebra como la Pascua, ¿no? De hecho, lo que es la Santa Cena. Cada 3 meses, cada trimestre, la Iglesia Adventista, le llamamos nosotros el 13º sábado, cada 13 sábados usualmente, nos congregamos en las iglesias también, como lo hacemos cada sábado tras sábado, y celebramos lo que es la repartición del pan y del vino de una manera solemne, de una manera organizada y ordenada para la gloria de Dios. En la Semana Santa hay, como ya usted menciona, hay 2 o 3 como ritos emblemáticos. El rito del jueves sacerdotal, con la ceremonia católica del lavatorio de los pies a Jesús, el rito del Vía Crucis el Viernes Santo, con sus estaciones, y el rito del sábado en la noche o el domingo, que es el Cirio Pascual, la misa de resurrección. Esas 3 actos litúrgicos católicos, ¿tienen algún paralelismo en su confesión y en la suya? A ver, nosotros, a la luz de lo que dice la Escritura, de que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre, nosotros no revivimos el sacrificio de Cristo como tal, la pasión de Cristo, no la revivimos. Vuelvo y repito, lo que hacemos es, como dice la palabra, enseñamos a la gente, de pronto usando imágenes como películas de la pasión de Cristo u otras películas que tienen relación con ello, pero no lo usamos para llevar a la gente a sentir pesar de Cristo, sino más bien a entender que lo que Cristo padeció por ellos en la cruz fue precisamente para que nosotros como seres humanos no tuviéramos que experimentar lo que Cristo ya sufrió por nosotros. Entonces, lo que hacemos es utilizar o más bien tomar lo que la palabra dice, lo que Jesús vivió, para enseñarlo a la gente de una manera clara. ¿Y ustedes, pastor? Justamente, a ver, nosotros celebramos lo que es la Santa Cena, lo que ya le mencionaba. Sí. Practicar, o sea, el rito de humildad, que es el lavatorio de los pies. ¿También lo hacen? Pero sí, también lo hacemos. Y no necesariamente tiene que ser en la Semana Mayor. Como yo le explicaba, cada 13º sábado lo practicamos, con toda la congregación. Y la pasión de Cristo. Y también practicamos lo que tiene que ver con la repartición del pan y del vino. O sea, independiente de lo que la Iglesia Popular practica en cuanto a esto, pero eso es lo que usualmente hacemos a la luz de lo que ya está revelado. El pastor también mencionó algo importante, y es que no revivimos, o sea, practicar lo que es el sacrificio de Jesús. Jesús ya fue sacrificado una sola vez, ¿verdad? Es lo que justamente ese fue el dogma, lo que se estableció en la Iglesia Popular, y del cual estos grandes hombres que se levantaron en contra de eso, como ya les mencionaba, ¿no?, los grandes reformadores, después de un escudriñamiento de las Escrituras, lo que se llama la transustanciación, ¿no? La transustanciación, entonces, como que permanentemente, o sea, Cristo está sacrificando, el sacrificio de Cristo, reviviéndolo. Entonces se necesita allí una persona para que sirva como intermediario, y entonces vamos a repartir esto y aquello para que expiar entonces los pecados y las culpas. Pero eso usualmente la Iglesia no lo practica. A los creyentes de las confesiones religiosas, como las que ustedes están representando, a veces desde fuera, las personas que no hacen parte de sus credos, los ven en ocasiones como personas que terminan convirtiéndose en algo así como excluyentes de quienes no abrazan su fe, su opción de fe. ¿Hasta qué punto eso es así? En segundo lugar, a veces se asume que las personas que abrazan las confesiones religiosas como las que ustedes representan
dan un vuelco en su estilo de vida tan monumental, si así se lo puede decir, que terminan casi que desconocidas en lo que es la cotidianidad de la vida. Claro. Explíquenos un poco esos dos hechos, cómo ustedes los leen desde dentro de sus confesiones religiosas. A ver, el Señor Jesús dijo a sus discípulos que nosotros, sus seguidores, seríamos rechazados por causa de seguir sus enseñanzas, por causa de seguirlo a Él. Es más bien que por el hecho de uno no seguir, como dice la palabra, no seguir la misma corriente de ellos. La misma escritura dice que por uno no ir como en la misma dirección, haciendo las mismas cosas, comportándose de la misma forma, más bien es la sociedad la que termina excluyendo a los cristianos y a aquellos que se han determinado a seguir a Jesús, a seguir las palabras del Evangelio y la palabra de Dios. Nosotros tenemos como congregación, como Misión Cruzada Cristiana, tenemos los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiera escuchar la palabra del Señor y estamos dispuestos a ser instrumentos de Dios para bendecir su vida, para que ellos sean restaurados, para que ellos experimenten el poder de Dios y todas las bondades que Dios tiene preparados para ellos. ¿Y usted, pastor, en su iglesia? A ver, hay un principio bíblico. El mismo Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el principio que la iglesia adventista sigue, sin excluir a ninguno, porque hacerlo sería ir en contra de lo que Dios mismo estableció. El mismo Jesús, inclusive, el vino fue a buscar a los pecadores. El mismo, inclusive, apóstol Pablo también expresó: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que de los cuales Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, y él dijo: de los cuales yo soy el primero. Así que la iglesia adventista parte de ese principio, sin excluir a ninguno. Las puertas están abiertas. Así, si Dios abrió sus brazos y abrió las puertas para este servidor, para este siervo, de igual manera están abiertas para todos. ¿Okay? La otra pregunta, lo que formulaba era... El cambio. El cambio, sí. Radical. Ahí es donde nosotros vemos los maravillosos milagros que Dios hace. O sea, permanentemente, pastor, vemos cómo el Espíritu Santo trabaja. Porque nosotros tan solo somos siervos, somos misioneros de Dios. Cumplimos con una tarea, una misión, que es la de abrir las Escrituras y presentar esas grandes verdades y el plan de la salvación a la gente, la invitación que Dios hace. Pero quien realmente transforma la vida de un borracho en una persona sobria, un drogadicto, una prostituta, ¿verdad? En fin, así vemos cómo el Señor Dios hace obras maravillosas, pero es el Espíritu Santo el que hace esa obra. Y por esa razón a veces vemos a alguien perdido en la droga. ¿Y cómo así? Y ahora es un predicador increíble. Es un criminal, no puede ser, increíble. ¿Qué día veía un programa de Discovery Channel con relación a las cárceles en los Estados Unidos? Y entrevistaban inclusive a directores de estas cárceles y exdirectores. Y les preguntaban acerca de algunos criminales en serie que posteriormente salieron de la cárcel libres, pero estando dentro de la cárcel, gloria a Dios, conocieron y aceptaron el Evangelio de Jesucristo, aceptaron a Cristo mejor como su Salvador personal, fueron transformados. Ellos mismos decían, es increíble, si yo no lo hubiera visto, o sea, no lo podría creer, ¿cómo siendo un criminal, mira, ahora es transformado? Esa es la obra maravillosa del poder del Espíritu Santo. Déjenme dejar una preguntita ya más personal a ustedes dos, antes de que el programa termine. ¿Cómo llegó usted a esta confesión de la Iglesia Cruzada Cristiana? ¿Usted viene de una familia que ya era cristiana o ya siendo usted joven o adulto decidió optar por esta Iglesia Cruzada Cristiana? Lo mismo le pregunto a usted, pastor. Cuéntenos eso, por favor. Bueno, yo en el año 91... trabajaba en un estanco. ¿Y tomaba aguardientico? No, gracias a Dios no. Pero sí tenía muchos vacíos y tenía una serie de problemas en otras áreas. Yo trabajaba en un estanco y una persona que trabajó allí, él conoció a Jesús cuando estuvo fuera
y Dios casualmente lo envió a trabajar allí, nos compartió el Evangelio a nosotros, a todos los que estábamos trabajando en ese lugar. Yo fui como uno de los beneficiados por esa gracia de Dios, y desde allí Él me invitó a una reunión, yo fui a la reunión, y desde ese momento mi vida fue cambiada totalmente. O sea que lleva 20 años en ese proceso de conversión o de transformación. Sí, obviamente ha sido un proceso, ha habido un cambio bastante fuerte, y todo lo que tengo y todo lo que soy hoy día se lo debo al Señor. ¿Y usted, pastor? Yo respondo lo que el apóstol Pablo escribió una vez, dijo: pues desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para toda buena obra. Y doy gloria a Dios en esta noche, y siempre la daré, porque el Señor Dios me permitió nacer en esta amada iglesia, en el cristianismo. Desde niño, el Señor Dios permitió que ese evangelio llegara a nuestro hogar a través de mi madre, quien fue la que desde el principio mismo sostuvo ese hogar. Y conmigo 8 hermanos, así que a todos... ¿Y todos son adventistas? Todos, no todos, algunos por algunas circunstancias se desviaron, pero igual manera conservan la fe, asisten en algunos momentos a la iglesia, pero en los 51 años que lleva este servidor le doy gloria a Dios porque nos ha ayudado a mantenernos allí firmes en la fe. ¿Tiene hijos? 3 preciosas hijas que Dios me ha regalado. ¿Son adventistas también? Todas 3 son adventistas. ¿Convencidas? Convencidas. ¿Ella es una? Esa es una. Aquí tenemos ¿Y Viviana. usted tiene hijos? Sí, estoy felizmente casado y tengo una niña y un niño. Y hago de pronto una aclaración que no hice, es que yo fui el primero en convertirme en mi familia. De ahí en adelante ya se han venido convirtiendo los demás. ¿Y sus hermanos también? Sí, mi mamá fue la que siguió en convertirse después de mí, luego mi hermana la que me sigue, y ahí el evangelio va llegando poco a poco. ¿Y sus hijos van por el camino también? Sí, ellos van con nosotros a la iglesia y alaban al Señor y se están preparando. Bueno, permítame decir algo importante aquí para darle gloria a Dios, y es que para aquellos televidentes que nos están viendo en esta noche, y de pronto para aquellos que están orando por un papá, una mamá, por unos hijos que no se han entregado a Dios, quiero hacerles un llamado. Y con base en la experiencia que el Señor Dios me permitió, estuve orando durante 42 años por mi padre. Mi padre consumía licor, en fin, así que, pero 42 años, y después de 42 años, mi padre le entregó su vida a Dios. Hoy me gozo, ahora con lo que el pastor contaba, me gozo y le doy gloria a Dios por eso, por la conversión de mi querido padre. Muy bien. Amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Hemos tenido la oportunidad de escuchar desde la práctica, desde su trabajo evangelizador, a 2 pastores de 2 confesiones religiosas, la Cruzada Cristiana y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta semana, independiente de que usted sea católico, cristiano, protestante, judío, musulmán, etcétera, tenga la conciencia de que hay que aprovechar un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con nuestra noción o nuestra convicción de lo que es el ser superior que de alguna manera explica el propósito que tenemos todos en la vida. Buenas noches. Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas.